que Él está haciendo en medio de nosotros. Un aplauso para las maestras que están haciendo un trabajo maravilloso con los niños. Qué bonito. Padre, gracias te damos por tu palabra y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú hablándonos a cada uno conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Pues durante muchos años en el Evangelio, lastimosamente la iglesia se estuvo enfocando más en los dones que en el fruto. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia se enfoca? No hemos puesto los dones porque el énfasis de este año es el fruto del Espíritu. ¿Qué pasa cuando una iglesia se enfoca en los dones? La mayoría de personas cuando llega a un lugar quiere decir, a veces dicen yo quiero saber para qué sirvo o en qué área puedo servir, y cuando te dicen Dios tiene un plan y un propósito para ti, tú empiezas a pensar en los dones, ¿no? En los talentos, no, pues don de profecía, de hablar lenguas, de echar fuera demonios, de administrar, o sea, hay dones de todo. Y nos enfocamos más en los dones. Y una iglesia inmadura es una iglesia que piensa que porque opera o fluye en los dones está bien espiritualmente, ¿no? Entonces íbamos a encontrar personas que pueden venir, ministrar, echar fuera un demonio, pero luego ir a tratar mal a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Si nosotros nos ponemos, si escuchamos las descripciones de cada uno de este fruto, ¿qué pudieron analizar allí? Que la mayoría es para momentos difíciles. Porque cuando todo está contento, todo está bien y todo está de fiesta, ¿para qué usted necesita? Si todos los días su esposo la trata bien, le dice que usted es una princesa del cielo, mi amor, que quiere desayunar, todo lo que usted pide se la da, la vive abrazando todo el tiempo y usted ya quítate, no, o sea, ¿para qué usted necesitaría esto? Todo esto para los momentos no happy, para los momentos no felices, porque la madurez de un creyente se ve es cómo reaccionamos cuando todo va mal. Porque es que portarse bien cuando a mí me tratan bien, yo creo que usted necesita el Espíritu Santo para eso. Eso lo hace cualquiera y no necesita creer en Cristo. Pero portarse bien cuando a mí me tratan mal, humanamente imposible. Imposible. Es el Espíritu Santo que nos lleva, como ellos estaban describiendo y como lo tenemos allí. El mayor de todos, le decía yo, él cita tantos años para darnos cuenta que el mayor de todos era el amor. Y que toda relación que yo debo, hablábamos ayer con los chicos de la Casa de Fe, gloria a Dios por la Casa de Fe Juvenil, inviten a los chicos a que vengan a esa Casa de Fe Juvenil que está buenísima. Sábado 7 de la tarde aquí a todos los adolescentes, un tema espectacular, nomás de cómo el Espíritu Santo sacó la verdad, estuvo muy bien. Y hablábamos con ellos y les decíamos que Dios quería y quiere que toda relación que nosotros levantemos o emprendamos en nuestra vida debe tener el fundamento del amor. Sea una relación laboral, yo debo amar lo que hago. Porque cuando yo voy a un trabajo por un salario, simplemente lo voy a hacer mal. Mira, cuando un corazón está lleno de amor, va a hacer las cosas bien. Y usted dice, ay, entonces nosotros, como siempre digo, tenemos una mentalidad de Hollywood. Cuando nos hablan la palabra amor, uno piensa en pajaritos en el aire, flores en el campo, ¿no? Todo bonito. Pero resulta que la palabra de Dios, cuando nos da en Corintios la descripción del amor, ¿cuál es la primera definición que dice? ¿El amor es qué? Y cuando hablamos de sufrido, ¿estamos hablando de algo bueno? No. O sea que para uno desarrollar una buena relación correcta, tiene que haber ¿qué? Momentos de sufrimiento. Y en esos momentos de sufrimiento, sea en el trabajo que me hicieron una corrección, sea en cualquier lugar, yo necesito el fundamento del amor, porque dentro del amor está todo
el fruto del Espíritu. Amor, tener fe para enfrentar la situación. No, es que yo ya estoy cansado, cansada de esta situación. No desmayes, ten fe. La paciencia se define como la capacidad de esperar. No, yo tengo fe, pero ya estoy cansado. No quiero esperar. Entonces Dios dice, bueno, te va a poner paciencia también, para que sepas, espera. Y asimismo la bondad. La bondad es un atributo del fruto del Espíritu muy bonito, porque nos lleva a preocuparse por el otro, ¿no? A desear el bien al otro y ayudar a las personas de manera desinteresada. Hay personas que ayudan a los demás, pero con una doblez. Eso no es bondad. La bondad es cuando yo te brindo una ayuda, pero la única intención de mi corazón es que tú estés bien y que te vaya bien. Eso se llama bondad. Y asimismo la paz. La paz es ese atributo que Dios nos da, que aunque hayan problemas y dificultades, yo estoy tranquilo, no estoy desesperado como todas las personas, y así sucesivamente. Pero el mensaje de hoy se llama ¿para quién vives o quiero vivir para ti? Quiero vivir para ti. La pregunta es, ¿tú para quién vives? ¿Cuál es tu razón de vivir? Hay personas que dicen, es que yo estoy trabajando duro porque yo ya quiero, cuando llegue a los 60, 70, quiero tener mi casita, quiero estar en mi casa. O sea, ¿cuál es tu motivación de vida a día de hoy? ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Por qué razón y por qué motivo te levantas cada día y dices, yo voy a seguir adelante, voy a luchar, yo voy a esforzarme? Porque si ustedes lo notaron en el tiempo de la adoración, Dios quiere que ¿para quién vivamos? Para Él. Y hasta que nosotros no tomemos esa decisión, siempre el evangelio se nos va a hacer que cuesta arriba. Va a haber una insatisfacción, como hablaba el Señor el miércoles, en nuestra alma. Pero aquí, como nos gusta siempre hablar con la verdad, el Señor dijo que si alguno quería ir en pos de Él, ¿cuántos quieren ir en pos de Cristo? En verdad. ¿Sabe qué dice el Señor? Niéguese a sí mismo. Para yo seguir a Cristo, me tengo que negar de muchas cosas que yo quiero y que a mí me gusta. Y ahí es que empieza el problema en la relación con Dios. Ahí es que empieza el problema. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que esa negación se produzca de manera ¿qué? Voluntaria. La gente dice que allá prohíben cosas. Aquí Dios no le prohíbe nada. Dios le dice a uno lo que Él considera y usted elige. Pero estas palabras se las dijo el Señor Jesús ¿a quiénes? A sus discípulos. No se la dijo a cualquiera. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vamos por favor a Mateo. Mateo 16, del 20 al 28. Esa palabra es para cualquier persona. Es para los que quieren seguirle a Él. Si tú quieres seguir al Señor Jesús, esa palabra es para ti. Si tú no quieres seguirle, pues esa palabra no es para ti. Mateo 16, del 20 al 28, dice la palabra del Señor. Entonces mandó ¿a quiénes? A los creyentes, a las multitudes, ¿a quiénes? ¿Y qué significa la palabra discípulo? Seguidor de Cristo. O sea que este mensaje es ¿para quiénes? Para los seguidores. ¿Cuántos seguidores hay aquí de Cristo? ¿Cuántos están suscritos al canal celestial? A www.cristo.com. Es broma. Sí. Entonces dice, entonces mandó a sus ¿qué? A sus seguidores. O sea, a los que están inscritos en el canal del Señor. A sus discípulos, que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a quiénes, vuelve y enfatiza el autor, ¿a quiénes? A sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, esas palabras que Jesús dijo que le era necesario,
Si lo resumimos en una palabra, ¿le era necesario qué? Vamos a volver a leerlo, que es una palabra que hemos dicho antes. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y... ¿Que le era qué? No, pero ¿le era qué? Necesario. ¿Le era qué? ¿Le era qué? Necesario. Dígale al de lado, te es necesario padecer. Pero no nos gusta. Queremos que se produzca una transformación automática. Que el Espíritu Santo se manifieste y yo mañana ser una persona nueva. ¿Funciona así? Dígale al de lado, tienes que padecer. Tienes que sufrir. La palabra de Dios claramente dice que para hacer el bien tenemos que sufrir. ¿Se sufre o no se sufre? Hombre, porque nosotros quisiéramos cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, cogerlo y decirle cuántos son 5. Y el Señor dice, cállate. Y a que uno sufre quedando de callado. Uno sufre porque uno quisiera expresarle a esa persona lo que se merece. Mandarlo a... ¿Quién sabe? Pero el Señor dice, no le digas nada. ¿A cuántos les gusta ir a cantarle las tablas a la gente? Hablemos aquí abiertamente. ¿A cuántos les gusta? Y que voy a decirle lo que se merece. Y voy a darle mi opinión. Y ya verá que... Y uno algo por acá le arde en el corazón cuando uno no habla, ¿cierto? Y el Señor, cállate, Señor, es que... Y uno sufre. Uno sufre porque uno quisiera decirle a esa persona lo que uno considera que se merece. ¿Cuánto hemos pasado por ahí? Hay que crucificarse, amado. Hay que crucificarse. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar. ¿A quiénes? A sus discípulos que era necesario ir a dónde, a Jerusalén y qué, poco o mucho. Usa un adjetivo directamente para especificar que en ocasiones el padecimiento es fuerte. Dice padecer mucho, ¿de quiénes? De los ancianos. Quítele el nombre anciano y empiece a poner ahí, de los hijos, del esposo, del jefe, de los hermanitos de la iglesia. O sea, el sufrimiento en nosotros se va a producir a través de los mismos de nuestro entorno más cercano. Son las personas que Dios utiliza para pulir nuestro carácter. El que tenga la esposa, la diga, te bendigo. Diga, qué hermosa es mi lima, dígale, qué lima más preciosa. El Señor te ha escogido como ese instrumento de padecimiento necesario para que mi carácter sea transformado. ¿Nos gusta escuchar estas cosas? Pero es la verdad. Es a través de las personas que tenemos cerca que Dios va puliendo nuestro carácter y nosotros decimos, Señor, ¿y por qué esta situación? Yo no merezco esto, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y ahí es cuando Dios dice, y nosotros empezamos a ver las cosas con otros ojos, dejamos de quejarnos tanto, porque el verdadero sufrimiento, el mayor sufrimiento en nosotros se produce porque estamos viviendo una situación que no queremos vivir. ¿Es así o no? Pero cuando yo empiezo a ir delante de Dios y cambiar mi óptica y decirle, Señor, ¿qué quieres tú formar en mí? ¿Cuántos están listos para escuchar esto? Señor, ¿qué quieres tú formar en mí para llevarme a ser la persona que tú quieres que yo sea? Usted deja de ver a las personas que Dios está tratando su vida como sus enemigos. Por eso en un corazón que está el fruto del Espíritu no puede haber ni odio, ni venganza, ni resentimiento. Porque yo empiezo a entender que esa persona ha sido el instrumento de Dios mismo. Ay, no, eso fue el enemigo. No, de Dios mismo para tratar algo en mi vida. Eso se llama madurez. Yo muchas veces cuando vivo situaciones, yo siempre digo yo, ¿y por qué me molestó esto? La primera que pasa revisión soy yo. Cuando uno le molesta tanto algo que otra persona hace, en ocasiones, mucho de eso hay en uno. Ay,
es que ese orgullo que tiene, y el suyo es más alto y no ha dado cuenta. Es que es tan altivo, tan prepotente, y el Señor dice, ¿y usted, mío? Por eso el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira primero y luego pero nosotros a todo mundo vemos con viga y nosotros vemos la pajita. Mira, antes de nosotros ir a juzgar a otros, es tan importante examinarnos, y eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Uno sin Cristo siempre está juzgando y condenando a los demás. Señor, ¿por qué esa persona está actuando así? ¿Cuál es la situación? Ir donde Dios primero. Dice que era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Les explica quiénes eran las personas a través de las cuales él iba a padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cuando usted va y le cuenta a su amiga o a su amigo lo que está sufriendo, y usted no se merece sufrir eso. Uno siempre va al que le trae el bálsamo, ¿no? Al que le dice a uno que uno es muy bueno y que tan malo el otro que te hace sufrir. Y uno, ay, eso es como un consuelo para el corazón. ¿Cuántos somos honestos hoy? ¿Quién se va a ir a contarle a otro que le va a decir que el culpable es usted? Usted dice, no voy a ir a hablar con ese porque mismo me va a decir que la culpa es mía. Uno va y busca a alguien que le diga, ay, pobrecito, tú no mereces padecer esto. Pero como Jesús vivía en el Espíritu, ¿cómo le respondió? Ay, sí, Pedro, yo tan bueno, yo todos los que he sanado, he liberado, he resucitado muertos. Ay, sí, Pedro. No, ¿sabe qué hizo Jesús? Identificó la voz del mismo Satanás a través de él. Y a veces nosotros vamos a pasar por etapas en la vida que los mismos de nuestra familia no nos convienen. Ay, ¿cómo así? No, a usted no le conviene ir a contarle de pronto a su mamá. No le conviene contarle a su papá. No le conviene contarle a su mejor amiga porque le van a decir, usted no merece eso. Y tan malo ese que tiene usted al lado. Si usted es tan bueno, yo no sé cómo te ve, no te ve ese trocito de pan que eres. Pan duro es que es usted. Pan pero duro. De esos que toca ponerle el chocolate bien caliente. ¿Cuántos han cogido pan duro y lo han metido en chocolate caliente? Hermanos, porque nosotros a veces caemos en algo que se llama autocomiseración. Pero Jesús, ¿qué hizo? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Poner la mira en las cosas de los hombres significa que mi corazón siempre está anhelando todo, quiere que en mi vida se dé todo lo que yo deseo, y cuando eso no se da, todos los que están a mi alrededor son malos, porque no hemos entendido que no se trata de que Dios va a complacer todos nuestros deseos, sino que Dios está interesado en transformarnos a nosotros. ¿Por qué es importante que Dios nos transforme a nosotros? Según lo que el Espíritu nos estaba hablando, para que nosotros vayamos y transformemos a otro. Entonces es necesario poner la mira en las cosas de arriba, es decir, Señor, estoy pasando esta situación con un propósito. Dame la fortaleza que necesito para saber manejar esta situación y no llenarme ni de odio ni de resentimiento hacia nadie, porque entiendo que tú estás tratando alguna área en mi vida y en mi corazón, y ahí es que yo me rindo para que Dios termine su obra y ya no me molesta tanto la situación que estoy viviendo. ¿Estamos entendiendo? Porque los hijos de Dios debemos entender que en el reino de Dios el sufrimiento tiene un propósito eterno. Esa es la diferencia entre sufrir sin Cristo y sufrir con Cristo. El ser humano está sujeto a pecado, y con Cristo y sin Cristo vamos a sufrir. Pero hay personas que prefieren sufrir en el mundo. Ay, yo hago lo que me dé la gana. Yo no. Da igual que la Biblia diga que perdone, yo no perdono. Y si perdono, no olvido.
Hágalo así. Sufra y guarde su resentimiento toda la vida. Usted lo va a hacer a su manera. Pero la diferencia es que la palabra de Dios dice que la tristeza y el sufrimiento, según Dios, produce en nosotros un fruto bueno. Dios luego hace que eso que yo he padecido sea instrumento de bendición. Primero me transforma a mí y luego yo soy instrumento para ayudar a otros cuando estén en esa situación y poderlos guiar para que no cometan los mismos errores que yo cometí. Yo te hago una pregunta, ¿tú qué eliges? ¿Padecer con Cristo o sin Cristo? Porque es así. ¿Qué quieres? ¿Padecer con Cristo o sin Cristo? Padecer sin Cristo quiere decir que usted va a sufrir y usted va a hacer las cosas a su manera, como le da la gana, ¿vale? Padezca así. Pero padecer con Cristo quiere decir que usted va a sufrir porque es necesario, pero ese sufrimiento va a dar un fruto eterno. ¿Sí entendemos la diferencia entre sufrir con Cristo y sin Cristo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús, sus discípulos, si alguno, ¿a quién les dijo? 3 veces nos menciona el destinatario, los discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? ¿Cuántos quieren ir en pos de Jesús? ¿Qué tienes que hacer? Pero ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. 2 cosas que debe hacer alguien que quiere seguir a Cristo. La primera, ¿cuál es? Niéguese a sí mismo. Y la segunda, tomar su cruz. Y hay personas que han mal utilizado esa expresión. Ay, ¿qué te pasa por aquí llevando esta cruz? Una cruz que usted inventó, no es la cruz del Señor. Porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí es una cruz que se lleva, pero diferencia. Diferencia en padecer con Cristo y padecer sin Cristo. Se padece igual. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo significa renunciar a sus intereses personales por seguir los intereses de Dios. ¿Cuáles son tus intereses personales a día de hoy? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Cuál es tu razón de vivir? Porque esos intereses que nosotros tenemos los que nos hacen sufrir. ¿Usted sabía eso? Porque esos intereses son lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo anhelo. Y si yo no tengo eso, la vida no sirve para nada. Yo soy el más desdichado. No vale la pena vivir. No vale la pena seguir adelante. Empiezo a compararme con el uno y el otro y digo, pero yo estoy peor. ¿Por qué? Porque esa evaluación que usted hace acerca de usted mismo es de acuerdo a sus intereses. Pero cuando yo empiezo a ser discípulo de Jesús y empiezo a completar los requisitos que Él ha dicho, que son, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a todo lo que a usted le agrada. ¿Y cómo así? Entonces yo si renuncio a todo lo que yo ¿qué voy a hacer? El Señor nos da la solución y dice, no, renuncie a todo lo que usted quiere y empiece a hacer lo que yo quiero. Pero ¿cuántos lo hacemos en verdad? Nosotros tenemos una lucha interna constante que mencionó el apóstol Pablo en Romanos 7. Y ahí, lo triste es que eso debe suceder cuando yo empiezo en el evangelio. Pero usted encuentra personas que llevan 15, 20 años todavía en Romanos 7. ¿Usted sabe cuál es el texto de Romanos 7? Porque no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Eso dijo Pablo en Romanos 7. Y veo que el pecado está en mí, me gobierna y me domina. Entonces toda la vida usted lleva un evangelio donde Señor, yo no quiero, pero lo hago. Es que yo no quisiera hacer eso, pero lo hago. ¿Sabe por qué? Porque usted no se ha negado a sí mismo. Porque usted todavía se mueve cada día conforme a lo que usted quiere, lo que usted anhela. Y el Señor lo que está llamando a casa de oración a todos es, niégate a ti mismo por seguirme a mí. El Señor nos está dando un mensaje claro y está diciendo, quiero que renuncie a tus planes de vida, a todo lo que tú quieres por hacer mis planes y lo que yo quiero.
¿Cuántos son valientes de tomar esa decisión? Porque no es fácil. Porque el negarse a sí mismo quiere decir que usted va a renunciar a todo lo que usted ha planeado toda su vida y usted ha anhelado para hacer lo que Dios elige para usted. Le aseguro que todas las personas que predicamos el evangelio en espíritu y en verdad hemos tenido que tomar esa decisión voluntaria. Hay personas que piensan que nosotros estamos aquí porque éramos los vagos de la vida y no teníamos nada que hacer. Por eso muchos llegan a la iglesia y dicen, yo me veo como pastor, yo puedo ser pastor. Primero, niégate a ti mismo. Usted va a escuchar muchas historias de pastores, médicos, ingenieros, empresarios. Y el Señor les dijo y nos ha dicho, deja todo por seguirme a mí. Y vas a seguir de hoy en adelante mis planes, mis sueños, mis intereses. Por eso cuando una persona se levanta en crítica contra un siervo de Dios, Dios se molesta. Porque tú estás criticando a alguien que tú no has sido capaz de soltar ni la mitad de lo que esa persona ha soltado. ¿Y con qué autoridad usted critica a un siervo de Dios cuando usted no ha llegado ni a la mitad? Cuando le dicen del diezmo cada mes y no lo da, no es capaz de soltar el 10%. Ahora va a renunciar a su propia vida. ¿Y con qué autoridad usted critica a alguien que ha soltado más del 10% y ha sido capaz de renunciar a su propia vida por aceptar la vida de Cristo? Hermanos, el verdadero evangelio, los verdaderos discípulos, tenemos que cumplir esos dos requisitos. Negarnos a nosotros mismos. Yo tenía mis planes de vida, como lo he dicho, desde los 15 años yo ya sabía que quería estudiar. Y no porque era una pusilánime perezosa. Yo he vendido gallinas de todo tipo de negocio. Yo no estoy aquí porque no tenía nada más que hacer ni tenía planes de vida. Le aseguro que los tenía bien escritos. Porque era tan, no sé cómo, qué expresión es que yo planificaba mi día desde la mañana hasta la tarde. Hasta cuánto me iba a tardar comiendo. Porque no me gustaba perder el tiempo. Y son estructuras que Dios va formando en uno y la gente dice, pero usted ¿cómo alcanza a hacer esto? Porque yo aprendí desde pequeña a planificar mi vida. La diferencia es que ahora me esfuerzo en planificar mi vida, pero en el diseño de Dios. Por elección propia, nadie me ha obligado. Por eso es tan delicado, porque la gente que no es discípulo de Jesús no conoce esas verdades. Es como la gente que critica a Jesús y se burla y dice no, que él se acostaba con María Magdalena, ignorante, no conoce la cultura judía. Siempre el ignorante es de hablar y de criticar de lo que él no sabe. Todos los que servimos a Dios es porque hemos decidido negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¿Cuál es la cruz? Porque negarse a nosotros mismos es renunciar a nuestros derechos. Renunciar a todos sus planes de vida por abrazar los planes de Jesús. Pero Jesús dice, y tienes que tomar la cruz. La cruz tuya no es la misma mía. ¿Sabe por qué? Porque los intereses tuyos no son los mismos míos. No eran los mismos intereses. Entonces cuando yo empiezo a negarme a mí mismo, a renunciar a mis planes de vida, se va a producir una lucha constante en mí. Y cada día yo tengo que volver a negarme y crucificar para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, tome su cruz de vez en cuando. El día del culto. Nosotros nos crucificamos cada día. Por eso el apóstol Pablo que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El apóstol Pablo pasó de Romanos 7 a Gálatas 2:20. En Romanos 7 dice, ya no hago el bien que quiero, sino que lo que no quiero hacer. Pero él termina Romanos 7 diciendo, gloria a Dios por Jesucristo. Porque yo decidí ser su discípulo y negarme a mí mismo para hacer su voluntad. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué era lo que tú soñabas hacer en la vida y tener? ¿Cuáles son los anhelos más profundos que hay en tu corazón? Es que yo quisiera hacer esto. Yo toda la vida trabajé y estudié para esto y el Señor te dice muy bien, pero yo hoy te estoy llamando a que dejes tus planes para seguir los míos. Porque Dios quiere levantar discípulos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que Casa de Oración es una iglesia de discípulos?
Pero muchos no entendían lo que significaba eso. Porque un discípulo de Jesús vive, come, duerme, todo conforme al plan y el diseño de Dios. Uno ya renuncia a sí mismo para hacer la voluntad de Dios cada día y tomar su cruz. Porque Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. O sea, ¿alguien te obliga? ¿Por qué dice la palabra a sí mismo? Porque es una decisión personal. No, yo le voy a obligar a Juliana a que se niegue a sí mismo. ¿Se puede? Yo voy a obligar a mi esposo, a mis hijos. No, eso es personal, como la salvación. Y ahí es que unas parejas dicen, ay, no, pues como mi esposo no quiere, yo tampoco. Ahí está hablando en plural. Singular. Soy yo el que decido seguir los planes de Dios en mi vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Hay un por qué. Y lo dice Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? Tarde o temprano, uno pierde su vida. Porque toda la vida usted la dedica para alcanzar algo que usted quería. ¿Sí lo entendemos? Eso es tan profundo. Usted desgasta, hay personas que no es que yo quiero un coche, usted trabaja y se mata, usted está perdiendo su vida por alcanzar eso que quería. Y el Señor te dice, tú pierdes tu vida, tienes una rutina de vida así por alcanzar lo que quieres. ¿Y qué tal si tú haces una rutina de vida por alcanzar lo que yo quiero? Si notamos la diferencia. Entonces Jesús dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí. O sea que yo puedo perder mi vida conforme a mis planes o puedo perder mi vida conforme a los planes de Dios. Entonces la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viendo en su reino. ¿La muerte qué? ¿Está hablando de una muerte física? No, porque está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de morir a mis sueños, mis deseos por hacer la voluntad de Dios. Pero dice, de cierto, aquí habrán unos que asistirán a la iglesia, se congregarán, pero jamás morirán a sus propios sueños por seguir a Cristo. Y serás toda la vida un creyente, mas no un discípulo. Porque el requisito cambia. ¿Ustedes qué creen? El Señor va a decir, este me cae tan bien, vale, tú vas a ser mi discípulo y vas a hacer luz a las naciones, pero vive tu sueño. Es que no se puede. Porque no se puede servir a dos, porque amar al uno. Usted no puede vivir dos vidas, solo puede vivir una. Y en esa vida debes elegir. ¿Qué vas a elegir hoy? O vives para Dios o vives para ti. Y esa decisión, se lo digo honestamente, es lo que cambia familias. Primero vidas, familias, iglesias. Porque cuando un hombre y una mujer deciden vivir de corazón para Dios, todo a su alrededor empieza a ser transformado. Porque el reino de Dios empieza a establecerse y manifestarse a través de esa vida. Tú puedes seguir viviendo conforme a tus planes. No pasa nada. Pero los discípulos del Señor estamos llamados a negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Como les decía, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿quién? Mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a Romanos 7, del 14 al 16. Para profundizar un poco más. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Vendido al pecado. O sea, en mí hay una tendencia natural a pecar constantemente. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que
quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hay personas que usted se sienta a hablar con ellos y le dicen a uno, sí, pastora, yo no quería, pero lo hice. Te quedas toda la vida así. ¿Sabes por qué uno termina pecando? Porque uno está siguiendo sus intereses, sus deseos. Y en tu plan de vida, a ti te gusta eso. ¿Estamos siendo honestos o no? Pero para yo seguir a Cristo, yo tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a, aunque tenga esa prueba adelante, y ahí es la obra que viene a hacer el Espíritu Santo, Él viene y nos fortalece cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero siempre y cuando nosotros seamos esclavos de nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, jamás vamos a seguir a Cristo en verdad. Tú vas a ir a una iglesia, puedes venir aquí. Como siempre digo, puede uno cantar, danzar, predicar, pero hoy Dios nos está llamando a una entrega genuina y está diciendo, niégate a ti mismo, niégate a tus planes de vida, niégate a tus deseos por abrazar mis planes, mis intereses y mis sueños. Es una elección personal, a nadie se le obliga. Tú eres el que elige seguir esclavo de las mismas cosas y vas a obtener los mismos resultados. Y sé que internamente se presenta un temor, porque somos así los seres humanos y uno dice, pero ¿qué va a pasar y cómo yo hago esto? No, si tú tomas la decisión, Dios se va a ir guiando con su Santo Espíritu a toda verdad. No hay temor, porque en el perfecto amor echa todo fuera, todo temor. Vamos a terminar con Marcos 10, del 29 al 30. Marcos capítulo 10, versículo del 29 al 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno, diga ninguno, no hay ninguno que haya dejado ¿qué? Casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 5 veces, 10, que no reciba 100 veces más. Ahora cuando se muera, no, ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hermanas, hijos, tierras, y hay una parte ¿podemos librarnos del sufrimiento? No, fue claro. Porque no hay, el negocio es, ay no, bueno, yo dejé eso porque voy a recibir 100 veces, ¿no? Y dice, no, con persecuciones, deja el Señor ahí el texto. Para que nadie diga, no me lo advirtieron. Dice, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Por eso aquellos que decidimos abandonar nuestros planes para abrazar los planes de Dios, somos 100 veces más bendecidos. Con persecuciones, pero bendecidos. Por eso hay gente que dice, los pastores roban. Los pastores, yo no sé qué, no, es que esa persona, ¿estamos entendiendo? Esa persona empezó a seguir los planes de Dios y hay un decreto de parte de Dios que va a ser 100 veces bendecida. Entonces la gente dice, no, pero antes no tenía nada. Y claro, desde que está viviendo a costa de todo el mundo. No, lea bien este texto. Cuando usted vea a un siervo de Dios prosperado, diga, ahí va uno 100 veces bendecido. ¿Por qué qué? Porque renunció. Y usted ve a esa persona bendecida, pero esa persona vive ¿qué? Persecuciones. Ese es el verdadero evangelio de aquellos que quieren seguir a Jesús. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Vas a seguir tus planes de vida o los de Dios? Si tú renuncias a tus planes por abrazar los de Dios, serás 100 veces bendecido. O sea, mira que es tremendo porque el texto dice renunciar a papá, a mamá, a todos, a hijos, pero luego recupera de una manera distinta.
lo que hablamos esta mañana, ¿no? En el Señor siempre somos recompensados y somos bendecidos, pero somos bendecidos más que lo que nosotros habíamos planeado en nuestra propia vida. ¿Lo estamos entendiendo? Esa renuncia no es gratuita. No, yo renuncio y vivo peor que los demás. Yo renuncio y vivo, no, porque esos planes que yo sigo, esa decisión que yo tomo de seguir los planes de Dios y no los míos, dice Dios que son planes de bien y no de mal. ¿Usted cree que Dios va a planificar algo negativo para él mismo? Imposible. En esa decisión que yo tomo de decirle, Señor, los que son youtuber y todas esas cosas, usted puede decir, bueno, yo voy a empezar a hacer videos cristianos. Y eso es lo que muchos cantantes cristianos, salmistas, el mismo Iván Kraft, él sufrió eso y muchos han sufrido. ¿Cantas para el mundo o cantas para Cristo? Redimido contaba que hasta que él, para tener lo que tiene ahora, 5 millones de seguidores, ha sacado más de 200 canciones o no sé. En el mundo se vuelven ricos con una canción. Pero la diferencia es que ese tiempo que le costó a Redimido, él ahora está en bendición y en paz. No tiene que estar drogándose. Estamos entendiendo la diferencia. ¿Tú qué quieres escoger? ¿El mundo o a Cristo? ¿Qué quieres escoger? ¿Tus planes o los de Dios? ¿Qué quieres seguir de hoy en adelante? ¿Tus intereses o los de Dios? Porque Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hoy es un día de decisión. Si decides seguir a Cristo, vas a caminar en obediencia a lo que Dios dice y siguiendo el planning de Dios. Pero si vas a seguir tus caminos, pues vas a obtener lo que tú quieras, conforme a la misericordia de Dios, Él te permita. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús?